Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Tenemos una nueva oportunidad de dar gracias a Dios porque seguimos vivos. Tal vez tengamos dificultades, estemos atravesando pruebas, pero Dios ha sido bueno y eso no podemos negarlo, eso no podemos discutirlo. Nosotros cada día podemos levantarnos y tenemos dos opciones de agradecer o de quejarnos. Hoy he elegido yo agradecer. He visto mucha gente, he visto muchas noticias, historias de gente que está atravesando situaciones muy complicadas, y me doy cuenta que lo que yo estoy atravesando no tiene nada que ver con lo que mucha gente está en este momento atravesando. Gente que no tiene dinero para dar de comer a sus hijos, gente que no tiene un techo sobre su cabeza. Es por eso que hoy yo he elegido agradecer. Entiendo que muchas veces podremos nosotros tener en nuestra vida una pregunta ante cierta circunstancia, ante alguna frustración, ante algún fracaso personal, económico, familiar, en donde nos hacemos una pregunta que creo cada uno de nosotros nos habremos hecho, ya sea en la juventud. Lo más típico es en la adolescencia, pero no necesariamente, porque como menciono, puede ser ante un fracaso, ante alguna circunstancia que nos encontremos muy complicadas, en donde nos hacemos un cuestionamiento de ¿qué hacemos en esta tierra? ¿Realmente lo que estamos haciendo contribuye en algo? ¿Tenemos algún propósito? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero Dios tiene respuesta para todo eso, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A veces no parece, a veces no lo vemos, a veces ni siquiera entendemos de qué se trata todo esto. Porque cuando estamos ante un fracaso, cuando no vemos más que desilusión, cuando no vemos más que frustración en nuestra vida, cuando sentimos que no podemos mantener a nuestra familia, cuando sentimos que nuestra familia se despedaza, cuando sentimos ese tipo de situaciones en nuestro corazón y en nuestra vida y lo estamos viviendo en serio, no encontramos una respuesta a un propósito de Dios en nuestra vida. No encontramos una respuesta a qué estamos haciendo nosotros sobre esta tierra. Pero yo quiero decirle lo que menciona desde el libro de Génesis, y digo desde porque la Biblia está llena de explicaciones de quiénes somos nosotros y los propósitos y las promesas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de iniciar, yo quiero decirle, no se desanime. No se desanime porque Dios está con usted. ¿Dónde? No se preocupe, no intente encontrar algo palpable. Simplemente crea porque Dios está con usted. Abra sus ojos de la fe y las cosas que no ve, hágalas posibles por medio de la fe. Dios está con usted. Y quiero que entendamos una cosa. ¿Por qué Dios está con nosotros? Mire, yo no sé todas las relaciones de padre e hijo que pueda existir. Sé que hay muchas complicadas, pero lo natural de un padre con un hijo es no desampararlo, es cuidarlo, es protegerlo. Yo a mis hijas, si las veo sufrir, sufro con ellas, pero intento siempre ayudarlas. No es que las corrijo de una manera en donde no puedan aprender la lección. Tienen que aprender la lección, pero estoy ahí presente. Y pretendo estarlo así siempre. Si Dios me da vida, ahí estaré para ellas. Y nosotros solamente somos los padres terrenales,
Ahora imagínese lo que Dios hace con nosotros, imagínese cómo Dios nos cuida a nosotros. A veces es necesario que aprendamos la lección. A veces es necesario que entendamos la situación que estamos atravesando y que no salgamos igual. Es por eso que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. En Génesis, la palabra de Dios en el versículo 26. Después que el Señor creó los cielos, la tierra, creó la luz, creó los animales, creó absolutamente todo, Dios veía todo que era bueno. Pero sin embargo llegó a un día en donde entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga en cuenta que cuando termina el versículo 31, después de haber creado al hombre, después de haber combinado al hombre con toda esa creación, la creación estaba y Dios veía que todo era bueno, pero cuando estuvo el hombre para enseñorearse, cuando estuvo el hombre ahí para tomar el mando de toda la creación, cuando estuvo aquel ser a la imagen y semejanza de Dios en la tierra, dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Nosotros somos aquella creación de Dios que hizo que lo bueno se convierta en bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mi hermana, mi hermano, usted que está escuchando del otro lado, usted no es un accidente, usted no es algo creado así porque sí. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nada más sobre esta tierra, ni siquiera en los cielos, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si usted se pregunta, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Primero tenemos que entender que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando entendamos eso, entonces entenderemos que tenemos un gran valor y un gran potencial. No importa si ha habido fracaso en nuestra vida, en algún proyecto, en alguna cosa que estemos emprendiendo, sepa que usted tiene un gran potencial. Tal vez no es la manera correcta en la que lo está haciendo, tal vez eso no está dentro del plan de Dios, o tal vez sí, pero incluso eso va a permitir que Dios haga algo con usted, que Dios lo esté formando, que Dios lo esté llevando a niveles diferentes. Pero lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Job, capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Tenemos que entender quién nos hizo a nosotros, cómo nos hizo a nosotros. Dice que el Espíritu de Dios nos dio vida y el soplo del Omnipotente es aquel que nos permitió vivir. No somos un accidente. Habrá mucha gente que pueda decir, pero yo no fui planeado, yo soy un accidente de mis padres, tal vez ni siquiera debí haber estado en esta tierra. No, tal vez sus padres no lo planearon. Yo creo que es difícil que alguien haya planeado algo. Yo pude haber dicho que yo quiero tener a mi hija, pero tal vez mis planes, y seguramente, y lo confieso aquí en esta reflexión, el plan inicial de mi esposa y mío era tener un hijo, porque era nuestra planificación. Queríamos a tener un hijo varón de inicio. Teníamos hasta el nombre. Y le confieso, se llamó Juan Martín hasta que pudimos ver qué sexo tenía en el vientre de su madre. Esa era nuestra planificación. Pero entonces no por eso mi hija va a decir, es que yo no fui planeada. Tal vez no fue planeada inicialmente por sus padres,
Pero quiero decirle algo. Ella fue planeada desde muchísimo antes por Dios. Así que las personas que puedan decir yo no era planeada por mi padre, por mi madre o por las personas que me concibieron, Dios ya tenía un plan con usted muchísimo antes, muchísimo antes. Todos nosotros estamos dentro del plan perfecto de Dios y todos fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. No nos crearon nuestros padres, no nos creó nuestro padre, nuestra madre. Ellos fueron el medio que Dios usó para que nosotros estemos sobre esta tierra. Pero ¿quién nos concibió? ¿Quién nos ha dado todo ese propósito en esta vida? Es Dios. El salmista menciona en los salmos y dice, desde el vientre de mi madre yo fui concebido, tú hiciste mis huesos, tú formaste todo lo que soy, mi embrión vieron tus ojos. Nosotros somos creación de Dios, nosotros somos hechura de Dios a imagen y semejanza de Él. Nosotros hemos permitido que todo lo que ha sido creado no solamente sea bueno, sino bueno en gran manera. Eso es lo que tenemos que nosotros comprender ante cualquier situación de fracaso o desilusión. Nosotros somos valiosos. Como alguna vez conversamos, como alguna vez hicimos una reflexión, que nosotros somos el tesoro de Dios. Si nosotros entendemos ese valor y ese potencial que tenemos, vamos a entender que cualquier situación la vamos a poder atravesar, pero de la mano de Dios. Tampoco es que vamos a decir como somos hechos de imagen y semejanza de Dios, entonces podemos hacerlo todo y no necesitamos de Dios. Falso, necesitamos de Él por completo en nuestra vida, en el día a día. La sabiduría de Él, el Señor dice, si te hace falta sabiduría, pídeme. Y Él tiene infinitamente sabiduría, Él es sabiduría. Si necesita guía, Él es la guía. Y nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de Dios y por el sacrificio precioso de Jesús en la cruz, tenemos acceso a conversar con nuestro Creador, con nuestro Padre, a pedirle la sabiduría, a pedirle la guía, a pedirle ciencia, a pedirle inteligencia. Y Dios cuando nos ponga eso en nuestro corazón y en nuestra mente, vamos a entender el potencial que tenemos como hijos de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, y ni ha subido a corazón de hombre. Dice la palabra de Dios que esas cosas son las que Él tiene preparado para aquellos que le aman a Él. Cuando entendamos el valor que tenemos y cuando declaremos ese amor profundo por nuestro Dios y vivamos en ese amor profundo por nuestro Dios, entonces van a venir cosas maravillosas. Entonces van a venir cosas que nosotros no vamos a entender, que la gente no va a comprender. Yo me he puesto a pensar y a decir, Dios, yo necesito alguna idea, necesito algo para sobresalir, que sea la diferencia. Y muchas veces cuando pensamos eso decimos, pero ya todo está creado. ¿Qué más se podría crear ya en esta época? Pero el Señor dice en su palabra cosas que ojo no vio, cosas que todavía no existen, cosas que ni siquiera han sido pensadas. Yo puedo darte a ti. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros seguimos. No se culpe si es que ha tenido alguna vez algún tipo de frustración en la que usted dice, pero ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy sobre esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Mire, el mismo Job que acabamos de leer ese versículo en el capítulo 3, él se queja de haber nacido. Él dice, ¿para qué estuve en el vientre de mi madre? ¿Para qué estoy sobre esta tierra? Porque tenía una gran frustración, porque él veía cosas que estaban sucediendo en su vida que decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pero en todo eso, nunca maldijo a Dios, nunca dijo palabras contrarias a Jehová, pero sí a su vida, porque no encontraba ese propósito. Lo mismo sucedió con Jeremías cuando dijo, maldito el día en que nací. Porque él también se encontraba en una situación en la que decía, pero yo ¿qué estoy haciendo aquí?
Maldito el hombre que le llevó la noticia a mi padre que yo era un hijo varón. Imagínese todas esas situaciones de estos hombres, grandes hombres de Dios. Vemos a un Elías también después de haber visto fuego descender del cielo, después de haber sido cuidado por aves del cielo que le llevaban comida. Se encontraba en una cueva diciendo, mejor sería partir de aquí. No encontraban ese propósito en la vida. Así que no se culpe, como le digo, por si está atravesando una situación parecida en donde usted dice, pero Señor, ¿para qué? Pero a todos esos hombres que yo le he mencionado, Dios los levantó. A Job le levantó de aquella penumbra en la que se encontraba, de aquel dolor intenso, pero no sin antes enseñarle la lección. Cuando Job reconoció y dijo, Señor, realmente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando perdonó a sus amigos, dice la palabra de Dios que entonces le fue multiplicado todo lo que él había perdido. Jeremías, en ese dolor intenso, el Señor le siguió usando y Jeremías realmente entendió el propósito que tenía, que era profetizar. Elías, en ese momento en que salió de la cueva, cuando estuvo parado al borde de la cueva, entendió que el Señor estaba en ese silbo apacible, que habría dificultades, que puede haber todas las tormentas, terremotos, incendios en su vida, pero el Señor está en ese silbo apacible, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero todo esto solamente podemos nosotros llegar a tener en nuestra vida y entender en nuestra vida si comprendemos que somos hechura de Dios a imagen y semejanza de Él. Somos sus hijos, somos su creación, somos su tesoro. Así que ánimo, yo quiero decirle en este día, ánimo, porque Dios no ha terminado con usted. Porque Dios no ha terminado con sus proyectos. Él tiene muchas cosas para su vida, para su familia. Siga creyendo que si creemos en eso imposible, el Señor lo va a hacer posible. Tengamos esa fe que Dios quiere de nosotros. Es tiempo de levantarnos con confianza, con fe en nuestro Señor, reconociendo que somos hechura suya. Yo les envío un fuerte saludo y les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.